Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos genial, listos para descubrir algo fascinante y sobre todo musical. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene absolutamente emocionado, y estoy seguro de que a vosotros también os va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de la creación de un hit, pero no de cualquier hit, sino de uno compuesto por nada más y nada menos que una inteligencia artificial para la mismísima Demi Lovato. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a analizar la letra alucinante que esta IA ha generado, y vamos a especular sobre cómo podría sonar este temazo. Imaginen la voz potente de Demi Lovato interpretando versos creados por una mente artificial. La combinación es explosiva. Antes de que nos metamos de lleno en la letra y el análisis, quería recordaros que si os gusta el contenido relacionado con la música, la tecnología y las sorpresas, este es vuestro canal. Así que no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones y sugerencias. Vuestra participación es fundamental para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que os interese. Ahora sí, sin más dilación, vamos a descubrir este hit compuesto por IA para Demi Lovato. Vamos a empezar desmenuzando la letra, verso por verso, estrofa por estrofa. La letra, según las fuentes que he consultado, se centra en temas de autoaceptación, resiliencia y la búsqueda de la verdadera identidad. Lo cual, si lo pensamos bien, encaja a la perfección con la trayectoria personal y artística de Demi Lovato. La IA parece haber estudiado a fondo su discografía y entrevistas para capturar la esencia de sus mensajes. El primer verso nos introduce en un ambiente introspectivo, casi como un susurro al oído. Dice algo así como, en el espejo veo un reflejo diferente, una sombra que ya no me pertenece. Busqué la perfección en cada esquina, olvidando que la belleza reside en la ruina. Ya desde el principio, la letra nos habla de una lucha interna, de la búsqueda de una identidad auténtica más allá de las expectativas externas. Es un verso muy poético con imágenes muy poderosas, como la sombra que ya no pertenece o la belleza que reside en la ruina. ¿No os parece que podría ser una declaración de intenciones, una forma de decir que Demi ha superado sus demonios y ha encontrado la fuerza en su vulnerabilidad? El siguiente verso continúa explorando esta temática, pero con un tono un poco más desafiante. Dice algo como, las cicatrices son mapas de mi historia, cada línea un relato de victoria. No me escondo tras máscaras de mentira, ahora grito mi verdad con valentía. Aquí vemos una clara referencia a las experiencias personales de Demi, a las cicatrices que ha dejado la vida y que ahora son símbolos de superación. La letra nos habla de la importancia de abrazar nuestras imperfecciones y de no tener miedo de mostrar nuestra verdadera cara al mundo. La frase grito mi verdad con valentía es especialmente impactante y creo que resonaría muchísimo con los fans de Demi Lovato. El estribillo, como suele ser habitual en las canciones pop, es pegadizo y transmite un mensaje de empoderamiento. Dice algo así como, soy la dueña de mi destino, la arquitecta de mi camino. Ya no sigo las reglas del juego, ahora bailo al ritmo de mi fuego. Este estribillo es una declaración de independencia, una afirmación de la propia identidad y un rechazo a las normas impuestas por la sociedad. La imagen de bailar al ritmo del propio fuego es muy potente y sugiere una liberación de las ataduras del pasado. Creo que este estribillo sería coreado a grito pelado en cada concierto de Demi Lovato. La segunda estrofa profundiza en la idea de la autoaceptación y el amor propio. Dice algo como, antes me odiaba en silencio buscando la aprobación ajena. Ahora me abrazo con ternura, celebrando mi esencia pura. Este verso es muy emotivo y refleja un proceso de transformación personal, de pasar del odio a la aceptación, de la búsqueda de la aprobación externa al amor propio. La imagen de abrazarse con ternura es muy conmovedora y sugiere una reconciliación con el propio ser. Creo que muchas personas se sentirían identificadas con este mensaje, especialmente aquellas que han luchado contra problemas de autoestima o imagen corporal. El siguiente verso de la segunda estrofa continúa con esta línea, pero con un enfoque más optimista. Dice algo como, encuentro la luz en la oscuridad, la fuerza en la fragilidad. Ya no temo a mi vulnerabilidad, la convierto en mi mayor cualidad. Aquí vemos una clara referencia a la capacidad de superar los momentos difíciles y de encontrar la belleza en la imperfección. La letra nos habla de la importancia de abrazar nuestra vulnerabilidad y de convertirla en una fortaleza. La frase la convierto en mi mayor cualidad
es muy inspiradora y sugiere una forma de resignificar las experiencias negativas y de utilizarlas como moto. R de crecimiento personal. El puente de la canción, que suele ser una parte más reflexiva, nos invita a la introspección y a la búsqueda de la verdad interior. Dice algo como, miro hacia adentro, escucho mi voz, encuentro la respuesta en mi interior. Dejo atrás el ruido exterior, abrazo mi silencio sanador. Este verso es una invitación a la calma, a la meditación y a la conexión con el propio ser. La letra nos habla de la importancia de silenciar el ruido exterior y de escuchar nuestra voz interior para encontrar las respuestas que buscamos. La frase abrazo mi silencio sanador es muy sugerente y evoca una sensación de paz y tranquilidad. Después del puente el estribillo se repite con más fuerza y energía, reforzando el mensaje de empoderamiento y autoafirmación. Dice algo así como, soy la dueña de mi destino, la arquitecta de mi camino. Ya no sigo las reglas del juego, ahora bailo al ritmo de mi fuego. Este estribillo es un himno a la libertad, a la autenticidad y a la rebeldía. La imagen de bailar al ritmo del propio fuego es aún más impactante después del puente, sugiriendo una liberación total de las ataduras del pasado. La canción termina con un outro, que es una especie de coda o epílogo, que resume el mensaje principal de la canción y deja una sensación de esperanza y optimismo. Dice algo como, soy fuerte, soy libre, soy yo. Y esta es mi canción. Este verso es una declaración final de identidad, una afirmación de la propia valía y un grito de libertad. La frase y esta es mi canción sugiere que la canción es una expresión auténtica del propio ser, una forma de compartir la propia historia con el mundo. En general, la letra creada por la IA es muy coherente, emotiva y empoderadora. Aborda temas universales como la autoaceptación, la resiliencia y la búsqueda de la verdadera identidad, que resuenan con la trayectoria personal y artística de Demi Lovato. La letra es poética con imágenes muy poderosas y frases muy impactantes, que podrían ser coreadas a grito pelado en cada concierto. Ahora bien, más allá del análisis de la letra, me gustaría especular un poco sobre cómo podría sonar esta canción. Teniendo en cuenta el estilo musical de Demi Lovato, podríamos imaginar una balada pop con toques electrónicos, o quizás un tema más rockero con guitarras potentes y baterías contundentes. También podría ser un tema más dance con ritmos pegadizos y melodías vocales muy elaboradas. En mi opinión, lo ideal sería una combinación de todos estos elementos, una canción que empiece con un piano suave y la voz emotiva de Demi, que vaya creciendo poco a poco hasta llegar a un estribillo explosivo con guitarras y baterías, y que termine con un outro más íntimo y reflexivo. Creo que esta estructura permitiría transmitir la complejidad de las emociones que expresa la letra y crear una experiencia auditiva muy completa y satisfactoria. Además, creo que sería interesante que la canción incluyera algunos elementos experimentales, como samples de sonidos naturales o efectos vocales inusuales, para darle un toque de originalidad y sorpresa. También podría ser interesante que la canción tuviera un videoclip muy cuidado y conceptual, que visualice la historia que cuenta la letra y que refuerce el mensaje de empoderamiento y autoafirmación. En definitiva, creo que esta canción compuesta por IA para Demi Lovato tiene el potencial de ser un verdadero hit, no solo por la calidad de la letra y la melodía, sino también por el mensaje que transmite y la conexión que podría establecer con el público. Imaginen la reacción de los fans de Demi al escuchar esta canción por primera vez, la emoción de verse reflejados en la letra y la fuerza que podrían encontrar en ella para superar sus propios desafíos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en la información que he podido recopilar. La realidad podría ser muy diferente, pero lo importante es que la idea de una canción compuesta por IA para un artista como Demi Lovato es muy interesante y nos invita a reflexionar sobre el futuro de la música y el papel de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Y hablando de creatividad, no puedo dejar de mencionar el debate ético que surge al utilizar la inteligencia artificial para componer música. ¿Es justo que una máquina reemplace a un compositor humano? ¿Se pierde la autenticidad y la emoción en el proceso creativo? ¿Quién es el verdadero autor de la canción, la IA o el programador que la creó? Estas son preguntas muy complejas que no tienen una respuesta fácil, pero creo que es importante plantearlas y debatirlas para evitar que la tecnología se utilice de forma irresponsable o perjudicial. En mi opinión, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para la creación musical, pero siempre debe estar al servicio del artista y no al revés. La IA puede ayudar a generar ideas, a explorar nuevos sonidos y a automatizar tareas repetitivas, pero la decisión final sobre la dirección artística de
La canción siempre debe estar en manos del artista. En el caso de Demi Lovato, creo que sería muy interesante que ella participara activamente en el proceso de creación de la canción, aportando su propia visión y experiencia. Podría trabajar con la IA para generar diferentes versiones de la letra y la melodía, y luego seleccionar las que más le gusten y adaptarlas a su propio estilo. También podría colaborar con un productor musical humano para darle a la canción un toque más personal y orgánico. De esta forma, la canción sería una verdadera colaboración entre el artista y la inteligencia artificial, un ejemplo de cómo la tecnología puede potenciar la creatividad humana y no sustituirla. Creo que esta sería una forma muy innovadora y emocionante de utilizar la IA para crear música, y podría marcar un antes y un después en la industria musical. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado crearlo. Hemos analizado la letra alucinante creada por una IA para Demi Lovato, hemos especulado sobre cómo podría sonar la canción y hemos reflexionado sobre el debate ético que surge al utilizar la inteligencia artificial en la creación musical. En resumen, hemos visto que la letra es coherente, emotiva y empoderadora, que aborda temas universales y que encaja con la trayectoria personal y artística de Demi Lovato. Hemos imaginado una canción con una estructura dinámica, con toques electrónicos y rockeros, y con un videoclip muy cuidado. Y hemos debatido sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y al servicio del artista. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para mí, y me anima a seguir creando contenido que os interese. No olvidéis dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones sobre la letra, sobre cómo creéis que sonaría la canción y sobre el debate ético de la IA en la música. Me encantaría saber qué pensáis y qué os gustaría ver en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más música, tecnología y sorpresas. Hasta la próxima.